de cómo se está distribuyendo el presupuesto de publicidad oficial entre los medios. Ya ni quiero nombrarlos aquí a los inventores de noticias, a los chismosos, porque no sé cómo decir. No chismoso, ¿no, verdad? Porque chisme puede parecer que es algo, que están diciendo algo verdadero. No sé cómo, los mentirosos. Nuestra patria vive un momento histórico sin precedentes. Por décadas, el pueblo mexicano fue víctima de una red de medios tradicionales, televisión, radio, periódicos y revistas, que bajo el amparo de los gobiernos del PRIAN se autoproclamaban el cuarto poder. Hoy ese viejo régimen de manipulación ha llegado a su fin. La verdad ha triunfado gracias a la madurez de las y los mexicanos. Al verse rebasados por la fuerza de las redes sociales y la libre información, los medios del pasado hoy dan patadas de ahogado. Ante la pérdida total de su credibilidad, han recurrido a una estrategia desesperada: inundar el debate público con noticias falsas para intentar confundir a la nación. Pero a este México despierto ya no se le engaña. Combate frontal a la mentira. En un acto de total transparencia con el pueblo, la Presidenta de la República ha anunciado una sección especial en las conferencias matutinas para desenmascarar las falsedades de la prensa tradicional. Justicia presupuestaria. Se acabó el despilfarro del dinero del pueblo para comprar aplausos. El gobierno de la transformación ha cortado de tajo los contratos millonarios. En el caso de TV Azteca, el financiamiento para publicidad oficial es de 0 pesos, mientras que medios como Televisa, Reforma y El Universal reciben montos mínimos en comparación con las fortunas que les entregaban los gobiernos neoliberales. Estamos presenciando el nacimiento de una nueva era. Quedará en los libros de historia el tiempo en que unos cuantos pretendían decidir el rumbo del país a través de la pantalla. Hoy, el único y verdadero poder en México radica en la voluntad, la soberanía y la dignidad de su pueblo. Presidenta, buenos días. Vicente Serrano, conductor de Sin Censura TV. Presidenta, un recordatorio, no sé si me la perdí, pero no sé si dio la lista de cómo se está distribuyendo el presupuesto de publicidad oficial entre los medios. Y se lo pregunto porque ha estado hablando usted de una lucha de narrativas. Considero que entre muchas personas existe la idea de que también con la publicidad oficial se está financiando o ayudando a estos medios que aparecen en el detector de mentiras o que usted muchas veces refuta sus versiones. Se lo pregunto también en este contexto de cómo va el Internet para todos, porque en la medida en que se esté dando esta publicidad oficial a los medios tradicionales, solo como ejemplo, el caso de Radio Fórmula, que me parece lamentable, Presidenta, usted desmiente casi a diario aquí muchas de las visiones de estos personajes, pues tiene cabida en un México que todavía no encuentra el Internet para todos, para que la gente decida en dónde informarse y no consuma lo que haya a la mano. ¿Dónde vamos en ese tema, Presidenta? Vamos a pedirle a Pepe Merino y a CFE que vengan a informar. Hay dos maneras en que puede crecer el Internet. Uno, con Altán y con CFE, y tienen su programa de ampliación. Y otra que decidimos hacer fue con el cambio de la ley de telecomunicaciones. Las telefónicas pagan por el espectro determinada cantidad. Entonces les planteamos que una parte de lo que pagan del espectro lo utilicen para ampliar la conectividad en las zonas donde, porque no hay conectividad de las empresas telefónicas, porque no van a los lugares donde ellos no van a recuperar los ingresos, a las zonas pobres. Entonces, por eso el Estado tiene que entrar para entrar a esos lugares. Y además, lo que les planteamos es, pon fibra óptica o antenas o lo que tengas que poner,
con el recurso que se paga por el espectro. Se hizo en Brasil y eso permitió que se ampliara mucho la red. Entonces las dos cosas van a ayudar y le pedimos a Pepe que pueda venir y a CFE para que puedan informar. Este año, por ejemplo, tenemos como meta conectar todas las escuelas, todos los centros de salud y todos los hospitales, porque todavía hay escuelas y centros de salud que no están conectados, además de ampliar en distintos lugares que todavía no hay acceso o no hay 5G. ¿Tiene una expectativa de si en su sexenio se podrá cumplir el Internet para todos, que en algún momento ese compromiso lo hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador, presidenta? Sí, además cambiamos la Constitución y ya CFE puede contratar de manera directa, antes no podía, tenía que usar terceros. Ya la línea del Estado ya puede contratar de manera directa al usuario final. Entonces todo eso va a permitir ampliar. El programa se los presentamos aquí para que lo conozcan. Déjeme insistir, si me permite respetuosamente, no urge un replanteamiento del tema de la publicidad oficial en esta lucha de narrativas, presidenta, porque muchas personas pensarán que estoy exagerando, pero, por ejemplo, Ciro Gómez Leiva la comparó con Vicente Fox en caso de que se vaya por el tema de desafuero de Maru Campos, que me parece un análisis muy. Y Leo Zuckerman dice que es patético el espectáculo de verla a usted defendiendo a Rocha Moya. Y dices, carambas, pues uno es de Radio Fórmula, el otro de Televisa, y los medios independientes y alternativos seguimos dando la batalla sin el Internet para todo México y viendo precisamente cómo los medios tradicionales siguen acaparando los primeros lugares en esa publicidad oficial, presidenta. Se lo digo con mucho respeto. Sí, a ver, nosotros estamos destinando para publicidad un poco menos incluso que el presidente López Obrador. Eso es lo primero. ¿Y cómo se distribuye? Ahí Belmont y Paulina tienen esa tarea para poderlo presentar. Desde hace rato están preguntando. Hay muchos medios que no reciben publicidad. Si tienen deudas con el fisco, pues no reciben publicidad. Y otros que tampoco reciben porque pues no consideramos que no es necesario. Entonces hay una distribución del presupuesto. Es relevante tu pregunta o lo que comentas. Fíjense la posición que hemos tenido en el caso de Sinaloa. O sea, siempre hemos dicho, nosotros no vamos a defender a nadie, aunque sea de Morena, si hay pruebas de que cometió un delito. Tan es así que hay presidentes municipales que provenían de Morena que están detenidos hoy. Caso Tequila en Jalisco, porque se comprobó que tenía vínculos con delincuencia. Y como ese hay cerca de 50 casos. Entonces, si hay pruebas, si hay documentos, o sea, nosotros ¿qué estamos defendiendo? La ley, el Estado de Derecho. Si hay evidencia que sea suficiente para la Fiscalía General de la República, pues se tiene que proceder. Ahora, si no hay evidencia, pues no se procede, aunque lo pida Estados Unidos. ¿Por qué? Pues porque así está nuestra Constitución y nuestra ley. Igual lo hace Estados Unidos. Nosotros hemos pedido detenciones de personas en Estados Unidos y Estados Unidos nos dice, no me manda suficientes pruebas, mándame pruebas. Es lo que hemos hecho, la ley. Ahora, esta cosa que han generado de que Morena tiene pactos con los criminales, que pues es parte de una propaganda, que en efecto se dice todos los días, por prácticamente todos los medios, todos los comentócratas. Y la verdad es que, ¿dónde están las pruebas? De algo que sean suficientes para poder hablar de ello. Y por el contrario,
no dicen que bajamos 40% los homicidios dolosos. ¿No les parece una noticia suficiente? O sea, imagínense un gobierno, si tuviera un acuerdo con algún grupo criminal, si hubiera bajado 40% los homicidios dolosos. O si hubiera decidido el Consejo Nacional de Seguridad enviar a 92 criminales ya juzgados en México a Estados Unidos, de distintos grupos delictivos. O si, en fin, hay ejemplos muchísimos. Entonces, no hay reconocimiento de los resultados en seguridad y en cambio hay una narrativa, como dicen ustedes, hay una información permanente de mentiras. Entonces, es cierto, hace falta más acceso a Internet y hace falta también la construcción de mayor información. Les voy a adelantar algo. Vamos a hacer un programa especial en la tarde que va a coordinar Luisa, que es el detector de mentiras, pero extendido. Porque fíjense, sale una nota en Reforma, por decir algo, que es mentirosa, o sea que tiene cosas falsas. Y aquí lo decimos el miércoles, porque no puedo yo estar en la mañanera pues hablando nada más de las noticias falsas que salieron. La desmiente la secretaría correspondiente, pero se queda en el desmentido pequeñito. Entonces lo que vamos a hacer es una semanal, donde digan, miren, esto se dijo, ¿y por qué Luisa María? Pues porque es la consejera jurídica y el derecho a la información es parte de lo más importante que se tiene que resguardar, y es la información del gobierno. Entonces, que hubo esta nota falsa, bueno, aquí les pongo cómo fue que se desmintió. ¿Por qué es importante? Porque es demasiada la información noticiosa que lleva falsedades. Entre esas y otras cosas que vamos a hacer desde el gobierno para poder aumentar la información, además de la mañanera, para que el pueblo de México se informe de manera directa. Y los medios alternativos estamos avanzando para que con una normatividad especial sean reconocidos por la Secretaría de Gobernación como medios. Un día a la semana, sí, ya lo vamos a presentar pronto. Sí, ya les vamos a decir cómo va a ser. Va a estar muy bien. Presidenta, si me permite, por lo que está diciendo y su compromiso contra la impunidad, contra la corrupción, ¿qué le dice a la gente que acusa, lo digo con mucho respeto, tibieza hacia personajes de la oposición? Ahí está, cabeza de vaca libre. Regresó solamente con fuero Ricardo Anaya. Usted ha dicho que el líder del cártel inmobiliario es Jorge Romero. Ahí está Lito Moreno y el Boquete en Campeche, denunciado por Laida Sansores. Y parecería, pues que no pasa nada. Para la gente que espera que no quede así, en incertidumbre el tema de Maru Campos, por ejemplo, y su traición a la patria o su violación a la Constitución, ¿qué le dice a la gente? Pues la Fiscalía está para ello. No es un asunto de la presidenta, porque no es un tema político, es un tema judicial. Entonces, no hay que confundir. No es que la presidenta ordene, haz esto con la gobernadora, haz esto con el exgobernadora. No me corresponde. Eso era los gobiernos de antes. Si la Fiscalía tiene pruebas, que proceda, y el Poder Judicial también, pero les corresponde a ellos. No es una decisión de la presidenta. Presidenta, para cerrar, y le agradezco mucho que me haya concedido la palabra, considero que este esfuerzo
sobre esta nota que salió de que le iban a poner ojo a los consulados en Estados Unidos de parte del Departamento de Estado de Estados Unidos, que dirige Marco Rubio, es también un intento de asustar a esta gente que conforma la comunidad de mexicanos y mexicanas, de mexicano-estadounidenses en Estados Unidos, que a pesar de tener los números, todavía no tiene la representación política, Presidenta. En algún momento yo le planteaba al presidente de la urgencia de un cabildeo, de un lobby mexicano en Estados Unidos, y pareciera que estas teorías conspiranoicas de conspiración de Peter Schweizer, este autor del libro de El golpe silencioso, que por cierto, el día que se denunció aquí, estuvo en la Casa Blanca con el presidente Donald Trump, lo que dice que sí, para mí, lo que refleja es que sí hay oídos a esas teorías de conspiración. En ese sentido, pedirle su reflexión y el mensaje para las comunidades que sí están interesadas, que sí están activas, pero que tienen miedo ahora. ¿Dónde se reúnen? ¿Hasta qué punto es posible seguir viendo al consulado como ese espacio suyo en un país en el que se les persigue, en el que están bajo asedio, Presidenta? No tenemos ninguna noticia, ni información, ni comunicado del Departamento de Estado al Gobierno de México relacionado con los consulados. Fue una nota que salió de CBS, de CBS, que dijo que decían en el Departamento de Estado que los consulados mexicanos estaban haciendo política en los Estados Unidos. Aquí yo lo desmentí, porque no les corresponde hacer política en los Estados Unidos. A los consulados lo que les corresponde es defender a los mexicanos en Estados Unidos y trabajar para ellos y hacer sus labores de vínculo con las comunidades mexicanas y con la propia comunidad estadounidense en distintos lugares. El consulado en Los Ángeles pues tiene relación con la alcaldesa de Los Ángeles porque hay muchos mexicanos viviendo ahí, pero no les corresponde hacer política, ni para la política de los Estados Unidos ni para México, sino en todo caso difundir los logros del gobierno de México. ¿Qué les corresponde? Atender a los mexicanos y a las mexicanas. Ese fue el mandato que les dimos. Entonces, no hay sí hay esta persona que escribió un libro que dice que los mexicanos queremos reconquistar los territorios a través de los consulados. Pues digo, es totalmente absurdo. Entonces, pero sí es importante decir que no hay una cosa del Departamento de Estado que nos haya dicho queremos que los consulados no hagan esto. No hay. Entonces se está desmintiendo a esos que desde México están diciendo que Rutilio Escandón en Miami, que el cónsul de Sacramento y algunos otros están en la mira, ¿no? Porque eso de CBS sirvió de carnita para estos que tienen mejores fuentes que usted, nótese mi sarcasmo. Hay que es una inventiva impresionante. Ya ni quiero nombrarlos aquí a los inventores de noticias, a los chismosos, porque no sé cómo decir. No chismoso, ¿no? ¿Verdad? Porque chisme puede parecer que es algo, que están diciendo algo verdadero. No sé cómo, los mentirosos. Así, los mentirosos, los comentócratas mentirosos. Porque ya ni vale la pena, es que nos podríamos quedar aquí 5 horas leyendo cada una. Estamos en el momento de la peor crisis en la relación entre México y Estados Unidos. Jorge Castañeda, ¿de veras? ¿De cuándo? Que no estuvimos de acuerdo en que solicitaran sin pruebas algo y contestamos, pero de eso a decir que estamos en el peor momento de la relación. ¿Por qué? Porque ellos quisieran que estuviéramos en el peor momento de la relación. Porque repito nuevamente, como ellos no tienen presencia popular, ¿quién lee ya a Jorge Castañeda? ¿Quién lee a Krause?
los grandes intelectuales, Aguilar Camín, ¿quién los lee? ¿Qué impacto tienen en la sociedad mexicana? Claro, estaban acostumbrados a recibir dinero del gobierno. Aquí lo sacó en su momento el presidente López Obrador de cómo Salinas de Gortari compró a un montón de intelectuales. Compró con dinero. Y todos ellos ahora, que después trabajaron con Fox, que después estuvieron cerca de Calderón y que después estuvieron cerca de Peña, pues ahora están muy preocupados porque no tienen poder y no tienen tanto dinero. Entonces, cada vez tienen menos impacto. Por cierto, Violeta escribió un muy buen artículo para contestarle a Krause. Violeta, ¿cómo se apellida? Vázquez Rojas. En Milenio escribió un muy buen artículo para contestarle a Krause de que nosotros estamos enalteciendo a los pueblos originarios y que eso es solamente una parte de México y que además ya es del pasado. Es muy buen artículo el de Violeta. Pero bueno, ya ¿quién los lee? ¿Quién lee a un Riva Palacio? ¿Cuántos de ustedes ven tercer grado? ¿Cuántos ven, cómo se llama, La Hora de Opinar? Pues ya muy pocos. Entonces, y luego aparte, el PRI, bueno, ya ni hablamos, ¿no? La verdad, o sea, yéndose a Estados Unidos, Alito Moreno. El PAN, haciéndole un homenaje a Hernán Cortés. Bueno, o sea, es como… Entonces, claro, ¿qué apoyo popular puede tener eso? ¿Qué apoyo de la gente puede tener eso? Los que no quieren, no nos quieren a nosotros, que hay muchos y qué bueno que existan, porque pues México es democrático, pero mayoría no son. Entonces, no entienden ellos. Ayer saca una televisora una encuesta de que he caído así, pero muchísimo. Estrepitosamente, presidente. Que es la encuestadora que puso que Xóchitl Gálvez y yo estábamos empatadas y le gané por 30 puntos. Entonces, ya no saben cómo influir. ¿Por qué? O sea, ¿por qué la fuerza del gobierno? Porque no nos alejamos del pueblo, porque informamos, porque estamos presentes, porque mantenemos los compromisos que hicimos y porque la gente vive mejor y está más consciente. Hay un indicador que es la felicidad en los países. En el 24 estábamos en el 10º lugar, en el 25 fuimos al 12º lugar. Pero si uno toma los países de arriba y los divide per cápita, porque Luxemburgo pues está entre los 12 países, pero Luxemburgo pues tiene muy poca población. Costa Rica también está, pero pues no se compara la población de Costa Rica con México. Entonces, si divides por población, fíjense, Islandia tiene 402,000 habitantes, Dinamarca 6 millones, Costa Rica 5 millones, Suecia 10, Noruega 5, Países Bajos 18, Israel 9, Luxemburgo 686,000, Suiza 9 millones. Es decir, por persona somos de los primeros lugares. Entonces, ¿por qué la gente es? Bueno, aparte que el pueblo de México tiene una resistencia extraordinaria, con tantas calamidades que hemos vivido y siempre sale con dignidad. La gente está más contenta hoy, pues porque 13.5 millones de mexicanos salieron de la pobreza, porque hay programas de bienestar, porque sabe que hay un gobierno que no está atento a los de mero arriba, sino que está atento al pueblo. Eso es lo que nos da la fuerza y de ahí no nos vamos a mover.
Entonces ellos desesperados porque no tienen apoyo popular, por más que hacen y hacen y hacen, no avanzan. ¿Qué es lo que les queda? Que desde afuera vengan a deslegitimarnos. Y le apuestan a eso, que Estados Unidos hable mal de México, que Estados Unidos intervenga en México, que Estados Unidos haga un trabajo que ellos no pueden hacer. Pero aquí hay un pueblo también que defiende su soberanía. Y sin pelearnos, porque no queremos pelearnos nunca con el gobierno de Estados Unidos, ni mucho menos, atendemos las diferencias. ¿Por qué traen a Isabel Ayuso a México? ¿Por qué pensaron que trayendo a una persona de la derecha española a venir a hablar mal de México les iba a dar una enorme popularidad? Pues resultó todo lo contrario. Porque no tienen proyecto, porque no entienden al pueblo, porque no entienden lo que está pasando en México. Es una transformación profunda la que estamos viviendo, profundísima. Ahora que fui a Sonora, el gobernador tradicional del pueblo Seri es de los más antiguos de México, y los Seris, los Yaquis, los pueblos de Sonora vivieron una represión, aniquilamiento, es terrible. Son cerca de 1,200 personas del pueblo Seri. Bueno, el gobernador me dejó apantallada con el discurso que hizo, de una claridad, de una dignidad, de sabiendo hacia dónde quiere ir, de reconocimiento de su pueblo, de lo que está pasando en México. Bueno, cuando ves jóvenes representantes de una comunidad con esa agudeza y con esa presencia, pues es que ya hay relevo generacional, y además ha permeado la cuarta transformación, porque viene de abajo, no llegó de arriba, viene de abajo. Entonces, claro que nosotros defendemos a nuestros paisanos allá y siempre vamos a defenderlos, pero tenemos una responsabilidad porque somos vecinos con Estados Unidos, y como lo he dicho siempre, sin bajar la guardia, defendiendo nuestros principios de soberanía, de defensa de los mexicanos, de dignidad del pueblo de México, entendiendo la relación comercial que tenemos, siempre vamos a buscar la mejor relación con el gobierno de los Estados Unidos. Entonces se equivocan, ahora sí están derrotados, como diría Juárez, la reacción está moralmente derrotada. Le agradezco, presidente. Vamos a ver acá. Ya son las 9:08, ya nos vamos. Buenos días, presidenta. Muchas gracias. Jimena Mejía, de Grupo Imagen. Consultarle por esta información que ha trascendido, que desde la semana pasada la UIF congeló cuentas del gobernador con licencia Rubén Rocha, familiares, el senador Enrique Insunza. Saber si usted tiene conocimiento sobre este tema. No tenía conocimiento, hoy no lo pregunté, no tengo mayor conocimiento. Les vamos a pedir que informen si es que hubo algo de eso. Pero estaría parte de este llamado que hace, ¿no? De que su gobierno investiga y atiende. Pues no tengo el conocimiento en particular de la UIF. La UIF es un área que no es, que es técnica, digamos. Si encuentra alguna irregularidad, pues procede. Entonces, que pueda informar en su momento. Gracias, presidenta. Mi última pregunta sería sobre esta imagen que se dio a conocer de que una delegación estadounidense encabezada por el director de la CIA está en Cuba. Se informó que esto fue petición de la Casa Blanca. Saber si usted consideraría que ya está próximo el final del distanciamiento entre Cuba y Estados Unidos. Vi la fotografía, no tengo mayor información más que lo que salió en las redes sociales y en medios, y ojalá, porque una salida violenta no es bueno para ningún pueblo, para ninguno. Entonces, ojalá se llegue a un entendimiento, un acuerdo, reconociendo la soberanía del pueblo cubano. Gracias. Bueno, a ver la última ya acá.
Gracias, presidenta. Buenos días. Shaila Rosagel, corresponsal de Grupo Gili, El Imparcial de Sonora, La Crónica de Mexicali y Frontera de Tijuana. Presidenta, de nuevo la Universidad de Sonora está paralizada en una huelga de hecho que ayer estalló el Sindicato de Trabajadores Académicos de la Unison, el STAUS, el cual denuncia a las autoridades judiciales porque decidió archivar el emplazamiento. Ante eso, los docentes votaron ayer y decidieron colocar las banderas rojinegras. La Unison estuvo en una huelga de hecho hace una semana por el STAUS, el Sindicato de Trabajadores y Empleados, o sea, el otro sindicato, son dos sindicatos ahí, que duró 22 días esta huelga, o sea, la Unison paralizada. ¿Qué opina de esta situación de la Universidad de Sonora? ¿Por qué siguen presentando estas huelgas en esta institución? ¿Y qué considera que se puede hacer para evitar pues que se sigan afectando a alrededor de unos 40,000 estudiantes? Presidenta, es importante mencionar que la Unison está en primer lugar en México entre las universidades públicas con más días acumulados de huelga, más de 500 días en los últimos años. Bueno, ya le corresponde al gobernador y con apoyo ahí del subsecretario de Educación Superior para poder atender las demandas. Gracias, presidenta. En Baja California, en Ensenada, es uno de los municipios de mayor deuda total en el país. Proporciona sus ingresos. Actualmente su adeudo solo ante Iztacali es de cerca de 4,000 millones de pesos y el pasivo bancario es de cerca de 500 millones. Preguntarle, presidenta, si existe un plan de rescate financiero para los municipios que se encuentran en esta condición, como Ensenada, y qué opina de la situación del municipio, de la situación financiera. Bueno, ahí tiene que atender el gobierno del estado también, y hay programas para si tienen adeudos con alguna institución del gobierno federal, el SAT, el IMSS en algunos casos, Comisión Federal de Electricidad, para que se pueda aplazar los tiempos para pagar o en algunos casos descontar de manera significativa. Hay varios programas en caso de que tengan endeudamientos, pero bueno, ahí que el gobierno del estado y el propio Congreso puedan atender, y la presidencia municipal de Ensenada. Gracias, presidenta. Ya por último, otra pregunta sobre Baja California. Se han realizado en Baja California diferentes manifestaciones de trabajadores del sector salud, pues por la falta de insumos y medicamentos. La más reciente fue el 1 de mayo en Tijuana, con una numerosa participación de trabajadores. Denunciaron esta falta de medicamentos, de insumos y de personal suficiente para atender a la demanda de la población. ¿Tiene conocimiento de esta situación en Tijuana y cuánto tiempo consideraría que se tome pues la resolución de este problema que han denunciado trabajadores? Lo está atendiendo Alejandro Schwartz. Ha aumentado el número de medicamentos y de insumos médicos que llegan a los hospitales y a los centros de salud. Tan es así que cuando he ido a territorio y en la asamblea me dicen no hay medicamentos, me voy en el instante al centro de salud para corroborar cuántos medicamentos hay. Entonces ha aumentado mucho con las rutas de la salud. El caso de los medicamentos de cáncer realmente está atendido, y hay cuestiones particulares en cada entidad. Entonces ahí Alejandro puede atender lo que tiene que ver con el IMSS Bienestar. Muchas gracias, presidenta. Gracias. ¿De los qué, perdón? No, sobre el asunto de los Magni Charters que dejaron de funcionar, de operar. Bueno, en realidad ahí es una empresa que dejó de operar. Para los pasajeros que se habían quedado varados justo cuando había dejado de operar, apoyó mucho, particularmente los que estaban en Cancún, Secretaría de Turismo, la gobernadora y Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones y Transportes, y pudieron pues regresar a su lugar de origen, porque además pues fue justo en Semana Santa, creo, ¿verdad? En una época muy alta de vacaciones. Y ya el tema de lo que está pasando con la empresa, pues ya lo ve directamente la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes o pues ya las instancias judiciales. ¿Con la Profeco o...? Sí, hay total coordinación. Gracias. Gracias. Vamos con Suave Patria.